algunos podemos creer que eso está sujeto a interpretación. Porque como dice la escritura, cada vez que Jesús abría su boca, dice la profecía, hablaría solamente en parábolas. Entonces, quizás habría que conocer realmente, evaluar lo que es el sentido verdadero de libertad. Muy bien, así es que vamos a iniciar. Hasta hace poco tratamos de iniciar ese tema, pero resulta que cuando uno hace ese tipo de estudios, mejor dicho, se hace como cuando usted hace lanzar o tirar una red, más para ya identificarnos con Cristo. Entonces ahí vamos jalándole hasta que va apareciendo, pero de momento no aparece. El tema ahí vamos jalando el tema, lo vamos jalando, es como un tipo de tópico, pero no es así como mucha gente lo pretende hacer. La idea sería hacer un tema de estos, pero conciso, concreto, porque resulta que se encuentran luego en la red un montón de temas que hasta 4 horas, ¿verdad? Y obviamente no hay prisa, hay que llevarlos, pero la gente sabe bien que en esos tipos de temas la gente se cansa o no les gusta, a algunas personas no les gusta esos tipos de estudios. Por ejemplo, una vez realizamos un tema sobre la apostasía en el campamento, sobre Core, Datán y Abiram, y resulta que no salíamos de los primeros versículos, del primero, el segundo y tercero, y sale ese montón de información, ¿verdad? Y así por el estilo así es como se realizan ese tipo de profundización para un tema, ¿verdad? Como dijimos al principio, las reglas para poder hacer un estudio de estos, primero, una actitud de oración. No es que vamos a pasar todo el día dentro de 4 paredes, para nada, porque recordemos que Enoc, bueno, todos los patriarcas lo hacían de todos modos, pasaban una actitud de oración todo el día. El libro Cantares afirma eso, rectifica, de que puedo estar hasta durmiendo y estamos en actitud de oración. Entonces recuerden que la oración es conversar. Bueno, aunque gente te pueda ver conversando solo y le puede decir que está loco, ¿verdad? Pero eso es oración. No tanto la postura y un montón de cosas que la gente está mal acostumbrada, hasta las manos y todo ese montón de figuras. En segundo lugar, se encuentra la lectura. Entonces, encontramos algunas personas dicen que la posición es ahí sí es importante. Y nosotros en alguna ocasión lo hicimos y sí funciona bastante, ¿verdad? Una actitud de adoración en el estudio. Entonces, algunas culturas sí lo hacen. Entonces, de esa forma, prácticamente es casi estandarizado, ¿verdad? El segundo sería la meditación, el pensar en ello, dice la Biblia. Entonces eso puede pasar en un tiempo determinado, dependiendo del interés. Después de pensar en ello, entonces dice la escritura, y pensando en ello, y aquí que vino, y aquí que viene. Entonces ahí viene la inspiración. Esto es lo que sucede con los temas, con la mayoría de estudios que se realizan basados en la Biblia. La promesa dice que el que toca se le abre. Entonces, ese tocar la puerta del conocimiento, que muchas veces cada quien, dependiendo la necesidad de cada una de las personas, entonces recurrimos a la palabra de Dios. Y de ahí en fuera, las necesidades de cada quien sean suplidas algún tipo de revelación, aunque ese término suene así muy extraño para algunos. Eso solo se da gracias al estudio constante de la Biblia, con el soporte de guardar en mentes, guardarlo
ciertos tesoros claves del conocimiento de la escritura, pero todo, como dijimos en principio, eso es un proceso. Eso no se da así tan fácilmente de la noche a la mañana. Recordemos que en el nuevo pacto que la gente practica, algunas personas desprecian ese término, tiene ahora una nueva distinción o connotación. Pensamos también que cuando Dios o el Espíritu le dijo a Pedro, cuando descendió una manta llena de animales inmundos, reptiles, los reptiles están en el Apocalipsis también, ¿verdad? Entonces son seres inmundos, incrédulos, gentiles, paganos, a eso está refiriendo. Dice Dios que ya lo limpió, que ya le da la orden de comer, pero mucha gente lo interpreta de otra forma, ¿verdad? Y entonces el mismo capítulo estaba explicando a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a la enseñanza, al nuevo pacto en que se iban a ser convertidos todos los gentiles. El templo ahora en la oración pasa a otro ámbito. Ahora nosotros mismos, como seres humanos, cada uno es un cuerpo del Espíritu de Dios, en donde converge la divinidad en su totalidad y donde solo ellos toman la palabra. Entonces, la escritura se fundamenta en bases en las cuales no es como leer un libro de cuentos o de historias, etcétera, sino que es un libro para estudio, es un libro para estudio personal, porque no vas a encontrar en definitiva una línea recta en la cual digamos que es muy sencillo entender, que lleguemos al punto como actualmente se hacen películas, prácticamente toda la historia de la Biblia, pero se está tocando prácticamente en forma literal, así como una historia común y corriente. Un día destacamos el tema que sería específicamente sobre el león, pero donde usted va desarrollando ese tema y va buscando la información, da más a entender que se refiere además de ese punto, ¿verdad?, que el león de la tribu de Judá. Entonces eso tiene que ver más con los enemigos, con el devorador, con el león que anda rugiendo para ver a quién devorar. Fuéramos a hacer un porcentaje, va más inclinado a los enemigos de la causa de Dios, o en su defecto los sustitutos, los que tratan de sustituir esa figura por otra, y en realidad son los enemigos. El león de la tribu de Judá, al león se le conoce como un rey, y en última instancia Cristo dice que la salvación, le dijo a la samaritana, vendría de parte de los judíos o de Judá, de la tribu de Judá, y eso se refería a él mismo, no se refería tanto al pueblo. Un día de eso nos quedamos hasta tarde revisando buscando toda la información respecto a ese león. Entonces la concordancia es extensa, entonces salieron como 5 páginas en total de puros versos, de puras citas, ¿verdad? Entonces en el aspecto negativo o permisivo, porque Dios permite, ¿verdad?, que prueben o que realmente se tenga que eliminar algo, aparece la figura del arrebatador, el acechador, el destructor, que muchos agarran ese tema de ese mismo punto en la doctrina popular protestante de la cobertura pastoral, refiriendo a los juicios. Mucha gente se agarra de ese tema para hacer dinero, para hacer negocio, pero recordemos que es Dios el que manda ángeles. El hombre no tiene por qué tocar lo que es cizaña ni trigo. En síntesis, entonces, cuando hablamos de
El león, en primer lugar, se refiere a Cristo. En segundo lugar, al sustituto, al que quiere tomar su lugar. Igual como figura de un león. Y por último, a la manada de enemigos que también representan leones destruidores. En Jeremías 2:30 hay una cita que dice: por demás he azotado vuestros hijos. Cristo está hablando, Dios está hablando. No han recibido corrección. Vuestro cuchillo, se refiere a guerra entre pueblos, devoró a vuestros profetas. Y ahí viene la comparación, como león destrozador. Por otra parte, saliéndonos un poco del tema, haciendo un paréntesis a un punto, cuando revisamos esa piedra de molino que cae en el mar, como una gran piedra de molino, esas dos figuras que ya se ve referido, ¿verdad? Entonces es muy interesante, o sea, imagínense que solamente en ese punto qué tema nos saldría, ¿verdad? Nos daría un tema completamente extenso. Podríamos hasta compararlo con la gran piedra que choca en el sueño de Nabucodonosor, choca con la imagen. Ya tenemos 3 puntos ahí. Pero ese detalle sobre la gran piedra de molino, o la piedra de molino que se jacta el cuello y se va profundo del mar, es un tema completamente extenso. Y es que más que todo, ciertos temas son para sanar, para para consolar a las personas. Es que es como un ministerio, prácticamente es como si tuviéramos una botica. Entonces ahí está el tema para, más que todo, sería como en temas como psicológicos, ¿verdad? Para tratar de consejería y ayuda. Todo eso salió gracias a lo que dijimos al inicio. La fórmula, que es una actitud de oración, la lectura, nos centramos en un verso, la meditación, pensando en ello, y por último, la inspiración, que no viene de parte del hombre, sino de parte de Dios. Ya le Ha sido la